comienzo a grabar y vamos a compartir la pantalla. Bueno, cualquier cosa me avisan por favor, si no les está llegando el sonido o algo me avisan. Por WhatsApp puede ser también, que yo tengo abierto el WhatsApp, así que ahí puedo mirar. Bueno, esta sería la clase que tendría que haber dado el viernes, pero que estuvo fallida por problemas técnicos. Así que lo vamos a ver ahora, cosa que el viernes, Dios mediante, ya puedan comenzar a aplicar todos estos conceptos para la resolución del práctico, que es de un tanque de agua que conjuga varios tipos de cáscaras. Entonces necesitan estos conceptos para aplicarlos el viernes para la resolución del práctico. Entonces, hasta ahora habíamos visto las cáscaras de revolución con carga axil simétricas, pero teoría membranal. Lo que vamos a ver ahora es cómo se calcula o qué conceptos hay que tener en cuenta cuando aumentamos el efecto de flexión, que por cierto es, digamos, flexión más membranal, es la forma más común en que trabajan las cáscaras debido a que ustedes saben bien que la teoría membranal es aplicable cuando la cáscara cumple ciertas condiciones que en general no se dan en la práctica común de la ingeniería. Bien, como siempre se mantienen las hipótesis que estamos considerando en toda la teoría de este curso. Deformaciones y desplazamientos pequeños, se mantiene la ley de Bernoulli de la perpendicularidad de las superficies, tanto deformada como sin deformar, y que no consideramos los esfuerzos normales perpendiculares al plano de la cáscara. En este caso, entonces, los parámetros tienen los valores que ustedes ven en la filmina, o sea, vamos a considerar como la coordenada generalizada 1, S, la coordenada S, S, o eventualmente el ángulo φ. Y la coordenada generalizada 2 es el ángulo θ en el paralelo. El parámetro de la M en la dirección 1, o sea, S vale 1, y el parámetro de la M en la dirección 2, o sea, de θ, vale R sub 0, donde R sub 0 es ese valor que estoy marcando con el cursor. El radio del círculo a una longitud S y que me señala entonces la coordenada según los paralelos. Entonces, ese círculo tiene un radio R sub 0. Y ese es el parámetro de la M2. Por simetría, por la simetría de las cargas, por supuesto por simetría elástica, eso ya cae de maduro que todo el borde está igualmente apoyado. Voy a tener entonces que los esfuerzos tangenciales son nulos, el corte en la dirección de θ es nulo, los momentos torsores ms θ y θs son nulos, no hay carga en la dirección de θ, bueno, todo esto es igual a 0. Y en cuanto a las deformaciones por simetría, no hay distorsión angular, no hay variación U-θ, no hay giro de la pendiente en el sentido de θ y tampoco hay torcedura.
Entonces, todos estos parámetros se hacen cero, estos esfuerzos y deformaciones se hacen cero, con lo cual, por supuesto que vamos a tener una simplificación del problema porque va a haber una simplificación de las fórmulas que lo describen. Bien, empezamos con las deformaciones. Ustedes tienen acá las deformaciones totales, o sea, las deformaciones específicas para una cáscara cualquiera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Valorizar o reemplazar lo que corresponde para el caso de cáscaras de revolución. Entonces, eso, por favor, les pido que lo hagan ahora en unos minutitos y veamos, es más que nada un autocontrol para ustedes, cómo están entendiendo la aplicación de estas fórmulas generales, que en realidad es aplicación de conceptos generales a un caso particular. Cáscara de revolución con carga simétrica. Entonces, ahora en flexión, pero vamos a repasar entonces las deformaciones de la superficie de referencia, la deformación longitudinal. Entonces, ya sabemos que hay un epsilon S, un epsilon tita y que gamma es cero, o sea que la tercera ecuación se va a anular. Entonces, les pido por favor que me digan cuánto vale epsilon S y epsilon tita. Si es que tiene valor. 5 minutitos o menos, 3 minutitos. ¿Lo están haciendo? Sí, profe, ¿puede dejar la fórmula de las deformaciones? Ah, perdón. Sí, ya. Cierto. Ya se los dejo. Cierto que no estamos en el pizarrón. Ahí está. Entonces, acuérdense que Phi1 Profe, ahora es... ¿Sí? Dime. el segundo término en epsilon 1 también se cancela Sí. porque sería la derivada de 1 que vale a 1, ¿o no? Exactamente. Y aparte es una derivada con respecto a tita y todas las derivadas con respecto a tita se anulan. ¿Se acuerdan que no hay cambios en el sentido de tita? Entonces esas derivadas se anulan. Exactamente. Y Y el ustedes, tercer término también por el W sobre el radio de giro. no, porque W ¿Ese no? hay y el radio de giro es R tita. Así que ese no. Bien.
En epsilon tita solo queda la flecha sobre el radio de giro. Sí, según esta fórmula sí, pero ya acá estoy dudando. Esperen un momentito. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Voy a dejar de compartir y voy a Sí. buscar, a ver. Lo que pasa, fíjense que en epsilon tita, acá ya corregí el otro día, pero no se hizo. Este es el... ¿Están viendo el cursor? Sí. Acá es U sub 2 y acá es U sub 1. Si no, no tiene sentido. Ahí por eso es que... En epsilon 1, el segundo término es U sub 2. De todos modos, este se va. Pero en epsilon tita les va a quedar acá U sub 1 es, o sea, U sub S. Me explico, ¿no? Ahí hay un error. Esto es U sub 2 y acá es U sub 1. Está al revés. Sí, perfecto. Ahora sí. Bien. Entonces ya lo deben tener. Acá quedaría 1 sobre 1 derivada de U sub S con respecto de S total, porque ya sabemos que no hay derivadas con respecto a phi sub 2. Este se anula más W sobre RS. Y epsilon tita, este primero se anula, el segundo es 1 sobre R sub 0 por la derivada de R sub 0 respecto de S por U sub S más W sobre RS. Veamos. Acá está entonces el estado de las deformaciones, esto que estábamos viendo, la derivada de U sub S con respecto de S más W sobre RS y epsilon tita, lo que hemos hecho en forma oral. Lo están mirando, ¿no? ¿Están viendo el cursor? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bueno, cuando vamos a las, no, perdón, acá, a las deformaciones que tienen en cuenta los cambios de curvatura, indudablemente que voy a tener cambio de curvatura en la dirección 1, o sea, capa S. Entonces ¿Profe? va a ser, ¿sí? ¿Estás mirando? Disculpe, Sí, dime. disculpe, en la filmina anterior, en epsilon S, ¿el W no iría sobre R tita? Epsilon S, W sobre R. No, este está R, mal. No sé por qué en estas filminas que son del año pasado las tengo mal. Esto es 1 y en epsilon 2 y también. el otro Ah, la 2. está Sí, bien. Gracias. sí. Ahora que lo... esto es R1 y R2. Esto es lo único que cambia, digamos, en uno se va a 2 y en 2, pero los otros son todos en dirección 1 y en dirección 2. A ver, sí, este está ya más correcto. Bien, entonces, fijémonos en las curvaturas.
tengo cambio de curvatura en S, que iba por acá, 1 sobre 1 por la derivada de tita S con respecto de S, más, esto es una derivada con respecto a phi sub 2, que directamente no es igual a 0, porque toda derivada respecto a phi sub 2 es igual a 0. Y en capa 2 voy a tener que, acá tengo una derivada, o sea, en capa tita voy a tener una derivada con respecto a phi sub 2 que se me va, más el ángulo que gira la tangente en la dirección 1, que sí tengo, tita S, sobre R0 por la derivada de A sub 2, que era R0, con respecto de S. Y las torceduras no existen. Bien. Vamos entonces a la otra transparencia y tenemos acá el giro de la tangente en la dirección meridional, el giro de la tangente en la dirección tita, y esto es lo que vale el cambio de curvatura, perdón, en la dirección de S, el cambio de curvatura en la dirección de tita, porque ya hemos dicho que no hay giro de la tangente en la dirección tita, sino solamente en la dirección S. Entonces, como ven que ese cambio de curvatura depende más que del giro en la otra dirección. Y capa S, por supuesto, es la derivada del giro con respecto de S. Y ese giro de la tangente tiene la expresión ya conocida que figura en el segundo miembro. Entonces, acá tenemos el estado de deformaciones en flexión de una cáscara axil simétrica. Entonces, deformación específica en la dirección S, deformación específica en la dirección tita, pero que depende del desplazamiento en S. Eso ya lo vimos con las cáscaras, con el estado membranal, la clase anterior. Luego tenemos el cambio de curvatura en la dirección tita, pero que depende del giro de la tangente en la dirección S. El cambio de curvatura en la dirección de S, por supuesto que es un cambio del giro de la tangente en la dirección S, y el giro tita S de la tangente. Entonces, ese es el estado de deformaciones. Bien, también tenemos las ecuaciones de equilibrio. En ese caso, lo que tenemos que hacer es poner los valores que correspondan y a ver qué nos queda. Nos tienen que quedar 3 ecuaciones de equilibrio. Ya directamente acá no puse la del sumatoria de momentos en la dirección phi sub 2 porque esa directamente no aporta nada. Entonces, recuerden siempre que todas las derivadas con respecto a phi 2 se anulan. No tenemos esfuerzos tangenciales, n s tita ni n tita s. No tenemos momentos torsores, m tita s ni ms tita. No tenemos corte q sub tita. Y no tenemos carga p sub tita. Bueno, todo el resto sí. Así que con esos valores no negativos podemos determinar cómo quedan las ecuaciones de equilibrio para este caso. Trabájenlo por favor unos minutitos, así es un autocontrol para ustedes más que nada.
Fíjense, por ejemplo, que la segunda ecuación de por sí ya es 0 igual a 0. Esta se anula toda, porque hay derivadas con respecto a phi sub 2. Después acá tengo n12 que también es 0, n21 que también es 0, q sub tita que es 0, p sub tita que es 0. Así que toda esta ecuación se anula, me queda la primera, la segunda y esta. Primera, tercera y cuarta. Hagan una nomás, así elijan cualquiera, háganla. Profe, la primera queda Sí. entonces la derivada de R0 por N1 sobre respecto de S. NS. Sí, o sea, siempre digan R0, NS. Ya desaparece el 1, ahora es NS con respecto de S. Sí. Exactamente. Sí. Menos N tita por la derivada de R0 respecto de S. Ahí está, muy bien. Menos QS por R0 sobre el radio S, el radio de curvatura S. Y RS, sí. Más P1 por R0. Exactamente. O sea, sería PS por R0. Bien. Bien. Esa sería la 1. La 2 no existe, la 2 es 0, entonces la tercera de la misma manera lo reemplazan. Exactamente, así como dijo el compañero, es como hay que reemplazar todas las ecuaciones. Hagamos la última, ms por la derivada de r sub 0 con respecto de s. Todas son derivadas enteras, ¿no? O sea, no hay derivadas parciales porque ya sabemos que todo depende de s o phi, pero en este caso estamos tomando la variable, la coordenada s. Entonces, ms por la derivada de r sub 0 con respecto de s. Más la derivada de ms con respecto de s por r sub 0. Me falta. M21 no va, el otro tampoco. M tita, o sea, M tita existe, nada más que lo que no hay es M, son los momentos torsores. Por la derivada de R0 respecto de S, no existe, y menos Q tita, perdón, QS por R0 igual a 0. Entonces, esas son las tres ecuaciones que tenemos que considerar, que están puestas allí. Esta es en forma más concisa, esta es la derivada con respecto de S de R sub 0 ms. Y ahí tenemos las tres ecuaciones que nos quedan. Están en las notas, así que los pueden ver, pero como ven son derivadas, no parciales, sino derivadas enteras. Y carga P sub S y P sub N, P sub tita no existe, NS, N tita son los únicos esfuerzos membranales, MS, M tita y Q sub S son los esfuerzos flexionales. Bien. Como siempre, tenemos que podemos cortar la cáscara con un plano horizontal, considerar todo lo que queda en la parte superior, o sea, la cáscara y las fuerzas, la resultante de las fuerzas actuantes sobre la cáscara, que vamos a llamar G, y hacemos el equilibrio a nivel de ese plano. Entonces vamos a tener la carga G actuando, luego vamos a tener NS, y una componente, que va a ser la componente vertical, que es la que en la primera parte de la ecuación de equilibrio. Luego voy a tener Q sub S, y esa Q sub S tiene también una componente vertical, que es la que está señalada en el segundo término de esta expresión, más G, todo tiene que estar en equilibrio. ¿Qué estoy haciendo acá? Equilibrio de fuerzas verticales. Exactamente como en el estado membranal, nada más que ahora se me
ha aumentado el esfuerzo de corte Q sub S. Entonces aquí puedo despejar, por ejemplo, NS, que va a tener esta expresión que ustedes están viendo ahí, es despejar simplemente, y el segundo término no es más que el NS, pero del estado membranal, el que vimos en la clase de anterior. Entonces, acá tienen como una idea de lo que significa la flexión. El estado de flexión aumenta, se suma, cambia el estado membranal originario. Entonces, cualquier esfuerzo tiene una componente de la parte de membranal y una componente de la parte de flexión. Entonces, NS total general es una parte NS sub 0, o sea, el que era para el estado membranal, más lo que me aporta el estado de flexión. La perturbación que implica el estado de flexión a un estado membranal puro. Bien, y n tita, también despejando de la expresión que está en el estado membranal, me va a quedar n tita 0, fíjense que esto es el estado membranal, y también se perturba n tita por la aparición de Q sub S debido al estado de flexión. Vamos a definir un parámetro U, R tita por Q sub S, sin ningún tipo de, digamos, de principio físico ni nada, simplemente lo vamos a definir como R tita por Q sub S. Y con base en esta definición de este parámetro, puedo definir NS y N tita ahora con estas expresiones. El estado membranal menos U sobre R tita cotangente de phi, y N tita va a ser el N tita del estado membranal menos la derivada de U con respecto de S. Entonces, como vemos, Profe, el estado... ¿Sí? ¿qué era ¿Cómo? U? ¿Qué era U? U es R tita por Q sub S. Un parámetro, una manera de definir. No tiene sentido físico especial ni nada. Es como para después ver mejor en las fórmulas en una forma más concisa. O sea, se define. Es para la teoría que viene, nos conviene definir este parámetro para verlo en forma más concisa. Lo que sí, no perdamos de vista que U involucra un esfuerzo. Eso sí que quede. U es un esfuerzo. Q sub S multiplicado por R tita. Pero hay acá un esfuerzo. No es una deformación, es un esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, es un esfuerzo. Entonces, vamos a ver ahora, ya hemos visto las ecuaciones de las deformaciones, hemos visto las ecuaciones del equilibrio y también tenemos ecuaciones de la elasticidad, es decir, aquellas que me están relacionando tensiones con deformaciones y que finalmente nosotros la pusimos como esfuerzos internos y desplazamientos. Bien. Esas ecuaciones de la elasticidad que me quedan valorizando con los parámetros propios de la teoría de flexión de cáscaras de revolución, me quedan estas 4 expresiones que están aquí, donde hago uso de esta identidad que la vieron o que la hemos visto en el capítulo 2. Cotangente de phi es R tita sobre R0 por la derivada de R0 con respecto de S. Bien, haciendo uso de esta expresión de esta identidad que sale de la teoría de las superficies de cáscaras, entonces puedo expresar NS, N tita, MS y M tita de esta manera. Entonces, tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, ¿se acuerdan? 4 ecuaciones de elasticidad y en estas 7 están las incógnitas, que son NS o NFi, dependiendo cómo vamos a definir la variable Φ1, N tita, MS o MFi, M tita, Q sub S
U sub S y W. Entonces, en estas 7 ecuaciones están las 7 incógnitas que tenemos en nuestro problema. O sea que de partida el problema tiene solución. Lo que tenemos que hacer ahora es un gran esfuerzo algebraico y matemático para combinar estas ecuaciones y así llegar a una única ecuación diferencial de cuarto orden. O sea, todas estas ecuaciones hay que combinarlas para llegar a una única ecuación diferencial de cuarto orden para poder resolver el problema. Después de muchos malabares, que no los vamos a repetir, ni tampoco lo hace el apunte, fíjense que llegamos a estas dos expresiones de segundo orden cada uno. O sea, es un problema de cuarto orden, o sea, derivadas parciales hasta de cuarto orden. Entonces aquí tengo un problema de cuarto orden, pero en dos expresiones, en dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, la primera en función de tita, que es el giro de la tangente. Ese es el ángulo de giro de la tangente, tita. La segunda está en función de U. Y ese U, ya hemos dicho que nos tenemos que tener en mente que es un esfuerzo. ¿Se acuerdan que era R tita por Q sub S? Entonces, tengo acá la derivada más grande con respecto de S es la derivada segunda. Acá también la derivada segunda. Miremos las dos expresiones. Son muy parecidas, solo que el argumento, o sea, la función a la cual se aplica es en un caso tita y en un caso U. Esto sirvió para que un señor Meissner defina un operador. Ustedes saben, ya lo vimos en diferencia finita, los operadores son como expresiones fijas. Entonces yo lo que tengo que hacer es ponerle la función que quiero calcular con ese conjunto de operaciones, en fin, que representa. Entonces, ese operador, fíjense que la teoría, los apuntes lo define como nabla, pero no es el operador laplaciano, este es de Meissner, va a ser R tita, un coeficiente R tita multiplica una derivada segunda, más RS por R tita sobre RS derivado, más R tita sobre RS por cotangente de phi, que multiplican a una derivada primera, acá de U, acá de tita. Entonces, esa es la derivada primera. Y menos 1 sobre R tita por cotangente cuadrado de phi, que multiplica a la función, o sea, la derivada 0. Acá es tita, acá es U. Entonces, haciendo uso de este operador, entonces me quedan muchísimo más simples las ecuaciones. ¿Por qué? Porque va a ser directamente todo esto. Hasta aquí es el operador. Entonces va a ser operador de tita menos tita por mi sobre RS igual a menos U sobre D. Y en este caso, todo esto es el operador, por lo tanto va a ser operador de Meissner de U más U por sí sobre RS, va a ser igual a E por H por tita menos tita 0. En este tita 0 ya van viendo que ahí significa estado membranal. Entonces, en este caso, acá el estado membranal es digamos, lo vamos a ver después, que es el que tiene por función o por misión considerar las cargas externas. Bien, entonces, este es un operador. ¿Qué es lo que hace? Simplificar en el sentido de hacer más concisa las ecuaciones 1 y 2, en la cual esas 7 ecuaciones las hemos puesto en un primer momento como estas dos ecuaciones diferenciales de segundo orden cada una, por lo tanto el problema en total es de cuarto orden.
Esto no pretendan acordarse de memoria, si lo pueden hacer bueno, pero tampoco es necesario acordarse de memoria estas ecuaciones. Bien. Allí tienen entonces, luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Fíjense que acá el operador de Meissner está doble. ¿Por qué? Porque después de otros pasos algebraicos que sí están en las notas, es posible llegar entonces a la tan deseada ecuación diferencial de cuarto orden. Entonces, la puedo tener en función de tita, como en este caso, fíjense que es el doble operador de Meissner. Por lo tanto, toda esta ecuación es una ecuación de cuarto orden, o sea, tiene derivadas con respecto a S de cuarto, derivada cuarta de la función que sea con respecto a S a la cuarta. Entonces, esto es una ecuación diferencial de cuarto orden. Entonces, acá tengo el operador de Meissner de tita. Con todo lo que era ese operador de Meissner, ¿se acuerdan que tenía 3 términos? Bueno, estos son 3 términos por 3 términos. Por lo tanto, hay que multiplicar el primero por el segundo, el primero por el tercero, el segundo por el primero, y así sucesivamente. Menos mi por el operador de tita sobre RS, más mi sobre RS por el operador aplicado a la función, más este término que multiplica a tita igual a E por H por tita 0 sobre D. Entonces, esta es la ecuación del problema. ¿Qué tengo? En el lado izquierdo tengo la incógnita, o sea, lo he puesto en función de tita, de un desplazamiento. Tita es mi incógnita, tita, tita. Y en el lado derecho, ¿qué tengo? El término que llamamos normalmente independiente, donde están los datos del problema. ¿Qué hay aquí? E, que es las características del material, H, el espesor de la cáscara, D, la rigidez a flexión, y tita 0, el giro según S, para la cáscara en estado membranal sometida a las cargas externas. Entonces tengo características material, o sea, características geométricas, material y cargas en este término independiente. O, esto no es y, o también puedo expresar la solución del problema, o perdón, la ecuación general del problema en función de ese parámetro U, que era R tita por Q sub S. Entonces, fíjense que la primera expresión está en función de una deformación, de tita, mientras que en el segundo es de un esfuerzo, o sea, de Q sub S. Fíjense que también tiene el doble operador de Meissner de U, más mi por el operador aplicado a U sobre RS, menos mi sobre RS aplicado el operador a U, más este término, que es similar al anterior, aplicado a U, igual a, y el término independiente, donde como siempre tengo elasticidad, o sea, las características elásticas del material E, su espesor, la rigidez flexional. Acá tengo el giro de la tangente en estado membranal que me está involucrando las cargas externas, mi sobre RS, menos, acá tengo el operador de Meissner aplicado a tita 0. Entonces, o la primera o la segunda son ecuaciones del problema. Dependerá del tipo de cáscara y del tipo de problema que yo tenga si me conviene hacer el proceso de resolución a partir de la primera o a partir de la segunda expresión. Vuelvo a repetir, no es que la ecuación del problema es la superior más la inferior. Es o la primera o la segunda. Una está en función de desplazamiento, la otra en función de un esfuerzo. Va a depender entonces del tipo de cáscara, del tipo de problema,
cuál de los dos me conviene considerar como punto de partida para encontrar la solución del problema. Ahí está, para recordar, el operador de Meissner, o sea, cada uno de estos triangulitos significa todo este conjunto de 3 términos que tengo acá. Entonces, fíjense cómo es de conciso, en vez de estar teniendo todos estos términos acá 2 veces y con sus resoluciones. Esta es una ecuación impresionantemente larga, ya ustedes lo deben estar mirando. Pero bueno, usando ese operador se simplifica en el sentido nada más de que lo vemos en forma concisa. Pero cada uno de estos nabla involucra todo este conjunto de términos, y cuando pongo 2 nabla significa digamos, la operación de estos 3 por los otros 3. Bueno, RS, como está aquí, fíjese, está dentro de nabla, ¿no? Nabla, que es el operador de Meissner de tita sobre RS. En la idea de que RS es una función de S. Hay cáscaras que sí, pero las que nosotros vamos a tratar, este RS, o sea, el radio de curvatura principal en la dirección 1, no depende de S. Es constante, o aproximadamente constante. Entonces, vamos a poder sacarlo fuera del operador. Entonces me va a quedar, por ejemplo, si yo lo saco fuera de este operador, me va a quedar mi por 1 sobre RS por nabla de U, menos mi sobre RS por nabla de U. Por lo tanto, este se me va con este, y en la primera expresión, el segundo término se me va con el tercer término. Por lo tanto, voy a tener más simplificada la cosa y la ecuación se reduce a lo que ven ustedes en la pantalla. Vuelvo a decir, esta nueva simplificación así con la hipótesis de un RS constante, o sea, un radio de curvatura principal en el sentido de la coordenada S del meridiano constante. Entonces, en ese caso, las ecuaciones se reducen un poco a lo que estamos viendo ahora. Tanto Profe, en tita como en U. Sí, dime. ¿a qué le llama a lambda a la cuarta? Lambda a la cuarta es todo este que está acá, E por H sobre D menos mi, eso es lambda a la cuarta, directamente. Ah, perfecto. Fíjate que E por H sobre D menos mi, entonces directamente eso le va a llamar lambda a la cuarta. También para ir simplificando, ¿no? Para ir, no simplificando, para ir haciendo más cortas las cosas. Entonces me queda, acá tengo el doble operador de Meissner de tita, más ese factor lambda a la cuarta, que como ven es datos de la cáscara también y del material. E por H sobre D menos coeficiente de Poisson sobre un radio de curvatura principal. Entonces tiene lambda, ahí hay datos de la cáscara, del material y de la geometría de la misma. Y eso es igual a E por H sobre D sobre tita 0. Y exactamente lo mismo cuando estoy en términos de U, que es un esfuerzo. Fíjense que queda acá, esta es la más concisa, donde es doble nabla de U, o sea, doble operador de Meissner de U, más el lambda a la cuarta por U igual a E por H sobre D por todo este término. Entonces ya hemos hecho una otra simplificación, RS constante. Bien, esa ecuación diferencial que es de cuarto orden se compone, como siempre, como toda ecuación diferencial, de una parte que se denomina la solución de la ecuación particular más la solución de la ecuación homogénea. La homogénea es la ecuación igualada a 0.
o sea, sin el término independiente. Y, como ya hemos dicho muchas veces, la ecuación particular considerará la acción de las cargas externas. Y la solución de la homogénea, ya vamos a ver qué parte de la solución o cuál es de todo el problema lo que se hace cargo. Entonces vamos a la solución de la homogénea. Son entonces las ecuaciones que estamos tratando, nada más que igualadas a cero, o sea, sin el término independiente. Esto es en función de θ y esto es en función de u. Entonces, de vuelta acá tienen lo que vale el operador de Meissner. Y ahora vamos a una otra simplificación para tratar de, digamos, en los problemas que nosotros vamos a tratar en el curso, que son muy de cáscaras realmente básicas y simples. Entonces, Gekeler propone una simplificación que dice que el operador nabla voy a tomar nada más que la derivada segunda, o sea, el primer término. ¿Y cuándo se da esto? Se da primero porque ya hemos visto que el estado de flexión es una perturbación al estado membranal debido a que en general los bordes no cumplen con la condición impuesta de un estado membranal. Recuerdan que era que ese apoyo tiene que ser o tener la dirección de la tangente a la cáscara en el borde, o sea, del esfuerzo NS. Y el desplazamiento en el sentido perpendicular a esa dirección no debe estar impedido. Entonces, cuando cualquiera de estos, o sea, lo pongo fijo, o uno la cáscara, otra cáscara, o directamente la empotro en el suelo, o cualquier violación de esta situación, me implica una perturbación del estado membranal. ¿Y dónde se origina? En el borde, porque es allí donde está la perturbación. Entonces, en general esas perturbaciones se amortiguan rápidamente hacia el interior de la cáscara. Entonces, como son funciones que se amortiguan, Gekeler propone esto porque en ese tipo de funciones, o sea, con gran amortiguamiento, las derivadas de orden n es mucho mayor que la derivada de orden n-1. Entonces, con ese principio puedo despreciar la derivada primera y la función, que es la derivada cero, digamos. Entonces, me quedo nada más que con el primer término. Y otra cosa que necesito también es que estos valores de cotangente sean pequeños, y eso se logra cuando phi es 40 grados o mayor. ¿Qué significa entonces esto? Significa que es para cáscaras no muy rebajadas. Sí, dígame. ¿Alguien quería preguntar? A ver si puedo dibujar. Ahí está. Fíjense esta cáscara. ¿Será rebajada o no rebajada? Esta cáscara. No. ¿Será rebajada? Sí, dime. No, nada. Pensé que estaba mostrando una foto. No, estoy dibujando. ¿Se vio el dibujito? Sí, después lo vi. Bien, bueno. Tiembla el pulso, pero bueno, es de lápiz. Entonces, tengo una cáscara, son dos cáscaras axil simétricas. La de arriba y la de abajo. Esta la voy a hacer un poquito más larga, ¿sí? Supongamos así. Ahí la corrijo un poquito. Bueno, acá Meissner dice, Gekeler dice que esa simplificación también es válida para cáscaras no muy rebajadas. ¿Cuál será una cáscara rebajada aquí? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. ¿Esta o esta? ¿Cuál es la no muy rebajada? ¿O Ah, cuál es la rebajada y cuál es? ¿Cómo? La no muy rebajada, la de arriba. Ajá. Entonces, ¿qué significaría que esté rebajada? ¿Qué sería? En palabras así coloquiales, ¿qué me dirían? Que es chata, digamos.
Chata, exactamente. Estaba pensando la misma palabra. Fíjense que, o sea, esto está relacionado al ángulo phi. A ver si puedo. ¿Dónde anda el? Acá anda. Supongamos que ese sea un eje, ¿no? Entonces, rápidamente, si yo voy recorriendo con un ángulo, supongamos que sea así, rápidamente en esta sección el ángulo phi toma valores mayores de 40 grados, o sea, valores más grandes, ¿sí? Rápidamente los toma. En cambio, cuando la cáscara es muy rebajada, ay, Dios mío. Bueno, voy a volver. Ahí está. Cuando la cáscara no es muy rebajada, cuando yo voy recorriendo es mucho más acá, bueno. Si voy recorriendo, no es que, digamos, el ángulo fino aumenta tan rápido como una cáscara muy cóncava, como sería la otra, ¿verdad? Entonces, cuando llego a 40 grados, realmente tendría que andar por aquí, por ejemplo, y ahí recién, pero todo este tipo de cáscara no cumple con las prescripciones de que el ángulo phi sea mayor a, por lo menos mayor a 40 grados, o sea, tenga un valor significativo. Entonces, estos valores de cotangente llegan a ser importantes. Por eso es que esta simplificación de Gekeler vale entonces para cáscaras que no sean muy rebajadas. Ese es el sentido de rebajadas, no tan chatas. Bueno, entonces, voy a borrar esto para que... Bueno, entonces, estábamos aquí. El operador de Gekeler queda, el operador de Meissner por simplificación de Gekeler queda de esta manera, con lo cual ya deben estar midiendo la tremenda simplificación que representa. Entonces, para seguir vamos a llamar a U y a tita L, por llamarle, o sea, L puede representar U o puede representar tita, cualquiera de los dos. Entonces, ahora mi ecuación diferencial se transforma en esto. R tita al cuadrado por la derivada cuarta de L con respecto a S a la cuarta, más el lambda cuarta, que era ese parámetro de dos términos que contiene datos de material y de la cáscara, por L, donde L, como hemos visto, puede ser o tita o U. ¿Bien? Y eso es igual a 0. Esto es lo que ahora tenemos que encontrar la solución, que está acá. Entonces, llamando a 4K a la cuarta, vamos a dividir todo por R tita al cuadrado y les voy a llamar 4K a la cuarta, lambda a la cuarta sobre R tita al cuadrado. Me queda esta expresión, derivada, fíjense aquí está, derivada cuarta de L respecto a S a la cuarta, más 4 por K a la cuarta, L igual a 0. Y K vale este valor, esto que tenemos aquí. Es decir, ¿qué hay acá? R tita, que es el radio de curvatura en la dirección tita, espesor de la placa y coeficiente de Poisson de la misma. Entonces, para cáscaras de revolución, esta es la expresión de ese parámetro K, que ya después vamos a ver qué sentido tiene. Si es que en vez de tomar S, tomo phi, entonces la ecuación queda de esta manera y el valor de K, acá aparece RS, es la diferencia que hay cuando considero S o cuando considero phi, porque acuérdense que S y phi están allí relacionados por una función trigonométrica. Bien, sigamos. Ahora, eso es en general lo que hemos visto ahora para cualquier cáscara de revolución. Ahora vamos a ir mirando cómo S derivada a la cuarta de L con respecto a S al cuadrado más
por la L igual a 0, se debe tratar para cada una de las cáscaras que vamos a ver, que son la cilíndrica, la esférica y la cónica. Entonces, tengo allí mi cáscara. Esto ya es directamente valorizar, exactamente como venimos haciendo, poner los valores que correspondan para cada una de las cáscaras. Entonces, yo tengo mi cáscara cilíndrica, donde mi coordenada es S, partiendo, por ejemplo, del borde superior, o S' partiendo del borde inferior. H el espesor, A es el radio de la cáscara, por lo tanto, el radio de curvatura en el sentido de tita, o sea, R tita, es igual a A. Bien, en ese caso, el operador de Meissner, ¿se acuerdan que era R tita por la derivada segunda de lo que sea respecto a ese cuadrado? Se transforma en esta expresión simple. A por derivada segunda de lo que sea por respecto de S dos veces. Bien, pongo acá entonces la ecuación en función de tita. Voy a usar la ecuación en función de tita. Entonces me queda que la derivada cuarta de tita respecto de S a la cuarta más E por H por A cuadrado sobre D de tita igual a esto que está acá. Entonces fíjense que 4 por K a la cuarta es igual a E por H por A cuadrado sobre D. Bien, entonces K tiene este valor, lo sacamos de la expresión anterior. Omega 0, que es el delta de R, ¿qué es esto? Esto es el desplazamiento de la cáscara en el sentido perpendicular, o sea, en este caso horizontal va a ser. Este es W0 o delta de R. Estas son las ecuaciones que teníamos del estado membranal. El giro de la tangente, como siempre, es la derivada de W0 respecto de S. Acá el cerito implica que esto es lo que provocan las cargas exteriores. Y tita, acá, es la derivada de W respecto de S en el estado de flexión. Vuelvo a decir, el giro de la tangente en el sentido siempre de S para cuando están aplicadas las cargas exteriores. Y además es estado membranal. El tita que está acá es el desplazamiento, perdón, el giro de la tangente en el sentido de S para el estado ya general de flexión. En este caso, RS es infinito, R tita igual a A, Phi es constante y vale 90 grados, y como siempre DS igual a RS de Phi. Acá está, ve la relación que hay entre DS y de Phi. O sea, la coordenada S y la coordenada Phi, ambas son meridionales, nada más que una está en función de una coordenada curvilínea S y el otro en función de la coordenada angular Phi, pero las dos representan lo mismo. Bien, entonces, yéndonos a las relaciones elásticas, reemplazo los valores para determinar cuánto vale NS, que está acá, N tita, MS, M tita y Q sub S. Fíjense que es muy similar a las vigas. Por supuesto que D no es lo mismo que la rigidez flexional de una viga, pero un momento flector en el sentido de S es una derivada segunda de una deflexión con respecto de la variable. O sea, esto es una curvatura en la dirección de S, multiplicada por una rigidez, que en este caso es la rigidez de flexión. E por H cubo sobre 12 por 1 menos mi cuadrado. Y M tita es MS, pero afectado del coeficiente de Poisson. O sea, es mi por MS. Coeficiente de Poisson por MS. Q sub S es la derivada de un momento. Como siempre, Q sub S es la derivada de MS con respecto de S. Y sabemos que el momento, o sea que el momento es una derivada segunda. ¿Por qué? Porque está aquí la derivada segunda de W respecto de S al cuadrado. Y acá va a ser entonces, al derivarlo de vuelta, me va a quedar una derivada cubo de W con respecto de S3. O sea que acá tengo
lo que también ustedes conocen de viga, que es la relación que hay entre el corte y la deflexión W, lo que hay entre el momento y la deflexión W. Entonces, como están viendo, voy a ir a una ecuación de la cáscara de revolución cilíndrica en función de un desplazamiento que va a ser W, o sea, el desplazamiento horizontal de la cáscara. O le voy a llamar mejor así, el desplazamiento perpendicular al eje de simetría de la cáscara, al eje de rotación. Entonces, acá tenemos la solución. Acá está la ecuación ya completa, es decir, la derivada cuarta de, ahí está la incógnita, la flecha W respecto de S a la cuarta, más 4 por K a la cuarta por la flecha, igual a, y el término independiente, donde tengo K, que ya vimos que son datos de la cáscara, es por H, la carga, fíjense qué importante, y acá hay un esfuerzo membranal que es el NS sub 0. K vale en este caso, ya lo vimos, tiene este valor. Bien, Profe, entonces, ¿sí? una Sí, consulta. Entonces, a los que tienen subíndice cero, que son los que pertenecen que vienen del estado membranal, a eso los el calculamos estado. con las fórmulas que vimos en la clase pasada del estado membranal. Exactamente, esa es Ah, una manera de calcularlo. Sí, sí, sí. O sea, por eso estudiamos el estado membranal, porque forma parte de la solución general. ¿Se entiende, no? Es la solución particular, exactamente. sí. Por eso es importante, si bien no se da el estado membranal en el sentido puro, en la práctica, en la realidad, pero forma parte de la solución. Por eso es que hay que calcularlo. Exactamente, sí. Y, por ejemplo, pueden calcular estos valores también por medio de fórmulas, por medio de las bandas finitas, en fin. Hay varios métodos, pero digamos, es el estado membranal. O sea, primer paso, calcular el estado membranal y luego el estado de flexión. Por lo menos en este método que estamos viendo ahora. De tal manera, fíjense que llegamos a la solución total, la particular que involucra el estado membranal, más esta parte que es la parte de flexión, o sea, la alteración del estado membranal que provocan en general, los apoyos que no cumplen con los requisitos que exige el estado membranal. ¿Qué tengo acá? Un término exponencial negativo con la coordenada, la variable s. Y acá otro término exponencial negativo con la variable s'. Recordemos que s es la variable que parte de un borde superior y s' le hemos llamado a la variable s, pero partiendo del borde inferior. Y son funciones, fíjense, exponenciales negativas. ¿Qué hacen las funciones exponenciales negativas? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el papel? ¿Qué parte de la respuesta? O sea, a ver cómo hago la pregunta. Hemos dicho que el estado de flexión son perturbaciones al estado membranal, que se originan en los bordes. Y hemos dicho que rápidamente se amortiguan hacia el interior de la cáscara. Ese rápidamente se amortiguan hacia el interior de la cáscara es lo que está describiendo, representando estos términos que son exponenciales negativos. ¿Se entiende? Esto es lo que pedimos cuando tienen que describir o interpretar fórmulas. ¿Cómo esta expresión describe el problema? ¿Cómo está aquí puesto todo lo que necesitamos saber? En la particular, el estado membranal con sus cargas y sus condiciones particulares. Y acá la perturbación que le implica el estado de flexión. Entonces, acá es una combinación de dos funciones, una función exponencial negativa y una función armónica. Entonces, E a la menos K por S es la parte que describe el amortiguamiento de esa respuesta. ¿Y qué será coseno y seno? ¿Qué implica eso? A ver, ¿qué se imaginan? ¿Qué está describiendo? ¿Cómo es la respuesta?
cíclica. ¿Alguna idea cómo sería? Cíclica, ¿qué significa? A ver. Que se va repitiendo, digamos. A ver, veamos. Supongamos que este sea... perdón. Bueno, que esta sea la cáscara. Y acá es el borde donde comienzan las perturbaciones. Entonces, esas perturbaciones, no exactamente así, pero bueno, siguen más o menos esta idea. Entonces, se van amortiguando, y a la vez, en general, van cambiando de signo. O sea, fluctúan, sería así, fluctúan, por decirlo así, respecto a una línea que sería, digamos, una línea base, y de ahí van teniendo valores positivos, negativos. A veces no es que hagan toda una serie, pero bueno, pueden pasar, qué sé yo, positivo, negativo, mucho positivo, poco negativo, pero lo que quiero decir es que se espera primero una función que decae, que se amortigua, y segundo, que es una función que tiene valores positivos y negativos alternados. ¿Se entiende? Eso está describiendo esta combinación de funciones armónicas multiplicadas por las constantes. Y lógicamente, algo muy importante, son estas constantes, ¿no? Fíjense que hay 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial de cuarto orden. Y yo para encontrar W tengo que integrar 1, 2, 3, ay Dios mío, y 4. 4 veces tengo que integrar. O sea que me van a quedar 4 constantes de integración. Eso está representado en estas 4 constantes, A, B, C y D. Bien. Entonces, veamos. Ahora puedo también hacer una consideración. Puedo, con este parámetro que tengo allí, esperen que voy a pasar a... Bien. K por L. K era... Entonces, fíjense que K tiene el sentido de un factor de amortiguación o amortiguamiento, no sé cómo decirlo. O sea, K es el factor de amortiguación. Y L es la longitud de la cáscara, o sea, la altura, vamos a decir así, de la cáscara cilíndrica. Entonces, puedo dividirlas en cáscaras cortas o en cáscaras largas. Si K por L es menor que 6, entonces estoy en lo que se denomina cáscaras cortas. ¿Eso qué sentido tiene? Que las perturbaciones que nacen en un borde llegan al borde superior y las del superior llegan al borde inferior. O sea que hay una interferencia de perturbaciones del borde superior y del borde inferior. Por lo tanto, yo tengo que trabajar con la ecuación completa. Tengo que encontrar las 4 constantes considerando 2 condiciones de bordes superiores y 2 condiciones de borde inferior. Pero si K por L es mayor que 6, estoy en el caso de cáscaras largas. Entonces, en ese caso ideal, las perturbaciones que nacen en un borde no llegan al borde superior. Y las que nacen en el borde superior no llegan al borde inferior. Entonces es posible que en el interior de la cáscara haya un estado membranal puro, un estado membranal correcto. Pero entonces esto me permite separar el cálculo. Puedo separar como que un borde no existe respecto del otro. Entonces puedo tratarlo separadamente y mi ecuación va a ser entonces, va a tener solamente
esta parte, la WP más E a la menos K por S, por ejemplo, si parten del borde superior, o WP más E a la menos KS' por C por D, si parten del borde inferior. Como sea, me quedan solamente dos constantes. Por lo tanto, esas dos constantes las tengo que encontrar en ese borde que yo estoy tratando. Y las puedo escribir de esta manera. Ustedes ya conocen esta manera de escribir exactamente como esta y se parece mucho a la oscilación, ¿no? El oscilador simple. Entonces, esta parte, la de la, cuando no contemplo las cargas exteriores, se parece mucho a una ecuación de vibración libre, donde C es la amplitud del movimiento y acá phi, o este psi, es el ángulo de fase. Bien, entonces, cuando yo tengo una cáscara larga, alternativamente, puedo poner la ecuación de esta manera y como sea, tengo dos constantes para encontrar. C y psi, o alternativamente I, B, o C y D, pero no las cuatro. Cuando yo tengo que trabajar con las cuatro constantes en el caso de cáscaras cortas, pero en el caso de cáscaras largas puedo separar el problema y entonces tratar nada más que dos constantes. Y trato los bordes separadamente. Profe, ¿y DN qué era? ¿Sí? ¿Cuál? Ah, D. En ese caso, D es la variable N, perdón, S, a ver, que le vamos a llamar directamente D. D. Pero es el S, este que está acá allá arriba, cuando lo ponemos de esta manera, D es esa variable. O sea, 0, 1, 2 es una variable de línea, menos K por DN. ¿Sí? En vez de S, voy a poner D. ¿Por qué? Porque acá no tengo ni S ni S', sino que tengo un borde, cualquiera, el que yo esté tratando, que puede ser D superior o D inferior. Eso significa nada más, no es que cambie otra cosa. Pero es la variable S o D. Acá le llamamos D. Bien. Lo que tengo que borrar. Entonces, acá tienen ustedes ya las deformaciones y esfuerzos de la cáscara para la cáscara cilíndrica. ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos obtenido W. Y luego hemos derivado y hemos obtenido tita. Hemos reemplazado en la fórmula de la elasticidad y hemos tenido N-tita. Hemos derivado dos veces y hemos tenido ms, le hemos multiplicado por mu y tenemos m-tita. Derivamos tres veces y tenemos q sub s multiplicado por d. O sea, a partir de w y por derivaciones sucesivas podemos obtener todos los otros esfuerzos. Y también el ángulo de giro tita. Pero es a partir de esta solución. Esta es la solución del problema. Y allí tenemos todo ya, fíjense, son fórmulas cerradas, y en cada caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? C y psi, es decir, las constantes del problema. Entonces esto nos lleva a una de las maneras, uno de los métodos para trabajar es por medio del método de la fuerza, que es el que van a aplicar ustedes en el práctico siguiente. Entonces, el método de las fuerzas en cáscaras es el mismo concepto que el método de las fuerzas en vigas, córticos o en placas, que también lo hemos usado. Entonces, yo tengo acá dos bordes, el borde 1 y el borde 2. Y el método de la fuerza es aplicable para el caso de cáscaras largas. ¿Por qué? Porque puedo separar la solución en el borde 1 y por otro lado el borde 2. Entonces, como siempre, tengo que elegir un sistema fundamental, que para el caso de esta cáscara es el que tienen ustedes. O sea, es un estado membranal puro, auténtico. Acá tengo un estado membranal. En ese estado membranal, con esa situación de estado membranal, cargo mis fuerzas exteriores. Por ejemplo, una cisterna que va a tener presión hidrostática y determino
los esfuerzos y las deformaciones, que en este caso van a ser solamente esfuerzos membranales. Y luego, en ese sistema unitario es donde voy a poner en evidencia mis incógnitas hiperestáticas. Fíjense entonces que yo tengo acá el borde articulado y que no puede moverse en la dirección vertical, pero sí en la dirección horizontal y puede girar. En el caso general, entonces, que yo tenga un borde empotrado, para liberarlo, para dejar en esta situación de estado membranal, tengo que hacer una liberación de dos deformaciones. Entonces, voy a liberar un desplazamiento y voy a liberar un giro. Pero a esos le voy a asignar los esfuerzos correspondientes, porque estoy en el método de las fuerzas, entonces tengo que asignarle las fuerzas correspondientes. Entonces, uno va a ser una fuerza de corte y un momento X. X1 para el borde superior y 2, X2 para el borde superior. Entonces, en el sentido más general de los casos, supongamos que el borde, tanto el superior como el inferior, estuvieran empotrados, cuando yo los quiero poner en el sistema fundamental, tengo que poner en evidencia estas dos incógnitas hiperestáticas, tanto para el borde superior como para el borde inferior. Entonces, método de las fuerzas no cambia el concepto. Necesito un sistema fundamental al cual le voy a aplicar las fuerzas externas. Y luego sistemas unitarios. Es decir, que voy a hacer X1 igual a 1, Y1 igual a 1. Y luego X2 igual a 1, Y2 igual a 1. Y luego voy a hacer la ecuación de compatibilidad como siempre y voy a determinar el valor de las incógnitas hiperestáticas y así por el principio de superposición encontraré la solución para cualquier tipo de problema para cáscaras cilíndricas. Bien, tenemos entonces que estos eran los esfuerzos y las deformaciones para la cáscara cilíndrica. Con estos resultados, con estas ecuaciones cerradas, puedo considerar los valores unitarios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que en el ejemplo anterior, acá, yo quiero determinar las respuestas, cuánto vale, por ejemplo, los esfuerzos y los desplazamientos, cuando, a ver qué podemos poner, I sub 2 es igual a 1. Todo el resto vale 0. X1 vale 0, Y1 vale 0. Bueno, eso no me importa porque es el otro borde. Pero estoy en el borde inferior. Entonces, I sub 2 que valga 1, X2 vale 0. Entonces, hemos dicho que I sub 2, que es un corte, vale 1. Y MS, que es el X2, vale 0. Entonces, fíjense que acá tengo 0. Esto es igual a 2 por D por K al cuadrado por C por E a la menos K por D, donde D es igual a 0. E a la 0, esto va a valer 1 por el seno de K0 más psi. Bueno, entonces sería el seno de psi. Y acá voy a tener 1, va a ser igual a más 2 raíz de 2 por D por K al cubo. Todo esto son valores. Por C, que no conozco, por 1, por coseno de 0, más psi más pi sobre 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo acá 0 igual a, y acá valores, y tengo psi y tengo c. Acá voy a tener 1 igual a varios valores, c y psi. Trabajo con estas dos ecuaciones, encuentro el valor de c y el valor de psi, y luego reemplazo en W, en tita, en N tita, en MS, en U, en M tita, perdón, y en, bueno, Q sub S. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Cuánto vale W, la función W, para cuando tengo como solicitación un esfuerzo de corte, en este caso unitario, que es el I1? ¿Cuánto vale tita? En el mismo caso, ¿cuánto vale N tita? ¿Cuánto vale NS? ¿Cuánto vale M tita? ¿Y cuánto vale Q sub S?
De la misma manera, después hago 0 y sub 2 y pongo que M2 vale, X2 es igual a 1. Hago exactamente lo mismo, ahora este va a ser igual a 1, valorizo, este va a ser 0, valorizo, dos ecuaciones, dos incógnitas, y saco C, y saco phi para ese caso. Y luego reemplazo en W, en tita, en n tita, bla, 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 y voy a tener todo el juego de resultados para cuando está actuando X1 igual a 1. Y si me voy al borde superior, X2 igual a 1, perdón. Y si me voy al borde superior, hago exactamente lo mismo con X1 igual a 1 y con Y1 igual a 1. Por supuesto, actuando, por ejemplo, a ver, vamos para acá, X2 está en el sentido horario. Por lo tanto, en la convención de signo del método que estamos usando es un momento negativo. O sea que tendríamos que poner menos 1 igual y las ecuaciones. Y sub 2 está en el sentido positivo porque se aleja del eje. Y sub 1 también es positivo y acá este X1 es positivo, por ejemplo. Entonces después puedo hacer al revés, es decir, considerar X1 negativo, Y1 negativo y así también en el borde superior. Entonces, haciendo 1, una de las variables, y 0 la otra, y calculando, poniendo en la ecuación, puedo determinar los resultados de mi estado unitario. Ya están mirando el volumen de esos campos. Por suerte están las tablas, ya alguien lo ha hecho, entonces ustedes van a trabajar con tablas que ya están resueltos esos estados, tanto membranales, fíjense acá está el estado membranal, este es para la cáscara cónica, y aquí están los valores que ustedes van a encontrar, los esfuerzos membranales, NI, NFI, el desplazamiento horizontal delta DR sub 0 y el giro tita 0, que son los que necesito porque saben que esta parte forma parte muy importante de la solución del estado de flexión. Y aquí están los estados unitarios. Por ejemplo, acá tenemos son las cáscaras cónicas, está para la cáscara cilíndrica, para la cáscara esférica, para una placa, etc. Entonces, allí tenemos estas soluciones. Pero, ¿cómo se sacan? De la manera en que les he detallado anteriormente. Bien. Veamos, por ejemplo, este caso. Acá hay una cisterna empotrada y libre en la parte superior. Entonces, como está acá empotrada, no se permiten los desplazamientos en el sentido longitudinal. Por lo tanto, la derivada de U respecto a S también es igual a 0. No hay cargas, porque consideramos solo la hidrostática. No hay cargas en el sentido S, pero sí en el sentido normal, que es la hidrostática, y por lo tanto S0 es igual a 0. Entonces, tengo acá el estado membranal cargado, voy a las tablas, encuentro los valores de los esfuerzos y planteo el estado unitario. Entonces, voy a las tablas, voy a tener una tabla para esta respuesta, una tabla para X2 igual a 1, otra tabla para Y2 igual a 1. ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, voy a tener los esfuerzos membranales y luego los esfuerzos para los estados unitarios, los esfuerzos flexionales. Y el desplazamiento delta DR sub 0 y el giro tita 0. Y acá el desplazamiento delta DR y el giro tita 1. Entonces, ahora con esos valores, sobre todo los del borde, tengo que plantear la condición de compatibilidad. ¿Y cuál es la condición de compatibilidad? Yo sé que en el borde, acá en el borde, la placa no puede girar porque está empotrada. Entonces, el giro total es igual a 0. ¿Y cómo se compone ese giro? Del giro que me da el estado membranal, más el giro que me provoca cuando está actuando la incógnita hiperestática X2 igual a 1, más el giro tita I que me lo da la incógnita hiperestática I sub 2 igual a 1. Y eso es igual a 0. Reemplazo entonces los valores estos valores los tengo porque los encontré. Tita 0, tita X, tita I, esto es
el giro cuando x2 vale 1 y esto es el giro cuando y sub 2 vale 1. Todos esos valores los tengo, es una ecuación igual a 0. Luego, el desplazamiento horizontal total también es igual a 0 porque está empotrado ahí en el borde 2. Por lo tanto, voy a tener que el desplazamiento que me dio el estado membranal más el desplazamiento de la placa cuando x2 era igual a 1, en ese borde siempre estoy hablando, más el desplazamiento en el borde cuando la incógnita hiperestática y sub 2 era igual a 1. Todo eso igual a 0. Dos ecuaciones, dos incógnitas, determino x2 e y sub 2. Y luego por el principio de superposición determino los esfuerzos definitivos. Entonces, voy a tener aquí que el esfuerzo NS va a ser igual al esfuerzo membranal, en el sentido NS, habíamos dicho que era 0, pero más, pero esto es en general. ¿Cuánto me salió de esta operación? X2 multiplicado por el valor del esfuerzo N cuando X valía 1, más el valor de Y sub 2 con el valor del esfuerzo cuando Y era igual a 1. Lo mismo para n tita 0 más x2 por n tita 0x más y sub 2 por n tita y. ms no tiene valor membranal porque no hay momentos en el estado membranal. Por lo tanto va a ser x2 por el valor del momento en la dirección de S cuando x2 era igual a 1 más y sub 2 por el valor del momento en la dirección de S cuando y2 era igual a 1. Lo mismo el corte, no hay Q sub 0 porque el estado membranal no admite corte, entonces me queda esto en el estado de flexión. La flecha, el desplazamiento en todos los puntos, ¿cuánto va a ser? Lo que tienen en el estado membranal más la corrección por x2 con la deformación que me da cuando x2 era igual a 1 más y sub 2 por la deformación cuando y sub 2 era igual a 1. Y lo mismo hago con el ángulo y m tita va a ser igual a ms por el coeficiente de Poisson. Entonces, como ven, no hemos visto absolutamente nada nuevo, sino que vamos a usar otras tablas, pero las condiciones de compatibilidad, el principio de superposición, la idea del sistema fundamental y de los estados unitarios es absolutamente similar al método de las fuerzas que ustedes conocen aplicado a estructuras de línea. Bien, las cáscaras esféricas se hace exactamente el mismo trabajo. Entonces, acá tengo el operador de Gekeler, el de Meissner, perdón, lo simplificamos, me queda estas ecuaciones en tita o en Q sub S. Acá, por ejemplo, ya está la ecuación en U sería Q sub S. K, para el caso de la cáscara esférica, vale esto. Y me queda esta solución que tenemos aquí abajo. O sea, la solución está dado en un esfuerzo, no en W, sino en un esfuerzo. Estamos hablando también de cáscaras largas, porque se fijan que tengo psi y c como constantes a determinar. Entonces, en el caso de cáscaras largas, el phi sub n tiene que ser mayor a 30 grados y K por phi 2 menos phi 1 tiene que ser mayor o igual que 6. En general, para cáscara esférica se da no para cáscaras completas, porque en este caso no se cumpliría, sino cuando este phi es cierta abertura que me permite asumir la simplificación de Gekeler y, por supuesto, que se cumpla que ese producto sea mayor que 6. Entonces estoy en el caso de cáscara larga y si es así, mi solución viene acá. Si no, tengo que ir a la solución de cáscara corta y, bueno, trabajar con los dos, con los dos extremos simultáneamente. Acá también tienen el resto de las incógnitas. Por derivación e integración obtengo ns, n tita, ms, m tita, delta dr y tita. Aquí están entonces la solución para
encontrar, mejor dicho, las fórmulas que permiten encontrar la solución de cada uno de estos esfuerzos y deformaciones. De la misma manera se plantean los estados unitarios y puedo encontrar los valores de C y de Φ para estos estados unitarios o para las cargas externas según lo que yo esté buscando. Veamos entonces el método de las fuerzas acá en este caso. Para una cáscara esférica, el estado fundamental es el que ustedes están viendo. Fíjense cómo van los apoyos. Entonces permite el desplazamiento siempre perpendicular al eje de rotación. En el sistema fundamental van las cargas externas como siempre. Y luego, sin las cargas, van los estados unitarios. Pero, fíjense cómo están puestos. Voy a poner el marcador, pero láser. Fíjense cómo está puesto el apoyo. No cumple con el estado membranal porque no es el sentido del movimiento no es perpendicular a la tangente a la cáscara en ese punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Corregir el estado membranal. Esto es lo que yo tengo. Mi apoyo me permite la reacción de vertical, digamos. Yo tengo acá un NS que tiene una componente vertical y una componente horizontal. El apoyo me permite la reacción vertical, pero no la horizontal. Acá tengo Nφ0, así estaría, digamos, si fuera el estado membranal. Pero en este caso tiene una componente horizontal y una componente vertical. El apoyo como está puesto me hace reacción a la componente vertical, pero no a la componente horizontal. Entonces, para llegar a este estado, que es el estado de equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Tengo el estado membranal y lo debo corregir, fíjense, con esta fuerza. Entonces, para que desaparezca esa, le tengo que cargar con un menos H0 para llegar a este estado. Entonces, también se han hecho los cálculos, está todo tabulado, lo tienen ustedes, cuánto vale H0 en cada una de las cargas que tenemos que considerar. No hemos hablado de la corrección del estado membranal en las cáscaras cilíndricas porque no era necesario. El sistema fundamental coincide con un estado membranal correcto, puro. Acá no. El sistema fundamental no coincide con el estado membranal, por lo tanto hay que corregirlo. Entonces, eso es lo que se denomina corrección del estado membranal. La cáscara cónica, fíjense que ahora D, también D1 va del borde superior, D2 del borde inferior, Φ es constante, H el espesor. Estos parámetros ya los conocemos, RS es infinito, R θ vale S cotangente de Φ, Φ es constante. La ecuación queda en función de el giro de la tangente, como ven ustedes, ecuación diferencial de cuarto orden, esto es derivada de θ respecto de, derivada cuarta de θ respecto de S a la cuarta. K, reemplazando la primera expresión, esa general, con estos valores que tenemos aquí, me queda que este es el valor del coeficiente de amortiguamiento. Y la solución está dada de esta manera. Como ven, absolutamente similar, ¿no? También a la cilíndrica. Entonces, θ es C por E a la menos K N de N, donde Dn es la variable, es C, nada más que ahora le llamamos D porque no puede ser de 1 o puede ser de 2. Más sí, y sobre todo esto responde al tipo de tablas que van a usar para respetar esa nomenclatura. Allí están, también se dan las soluciones. A partir de W se empiezan a derivar o a reemplazar las relaciones elásticas y tenemos NS, Nθ, MS, Mθ, delta de R y θ. O sea, el giro de la tangente en la dirección S. Acá tenemos el estado fundamental, fíjense, tampoco respeta el estado membranal, sino que el sistema fundamental siempre los apoyos se colocan con movimiento perpendicular al eje de simetría. Así es, digamos, el método que se va a usar.
Están en evidencia las incógnitas hiperestáticas x1 y 1, x2 y 2. Y se hace lo mismo que lo que hicimos, bueno, lo que les expliqué en detalle, que hubiera sido mejor que ustedes lo hagan, pero se pueden ejercitar aplicando esta fórmula, entonces, siendo alternativamente que cada uno de estos esfuerzos, de estas incógnitas vale 1 y todo el resto 0, entonces van calculando para cada caso cuál es el valor de ns, netita, etcétera, etcétera, para, por ejemplo, x1 igual a 1 y todo el resto 0, y 1 igual a 1 y todo el resto 0, y luego cambiamos la dirección, etcétera, y tenemos los resultados. Pero por suerte no los tenemos que hacer, ya dije, porque ya están todos tabulados. Pero es bueno que sepan de dónde sale. Bien, entonces ustedes van a ver el método de la fuerza por aplicación de tablas. Como siempre, hay que determinar el estado, el sistema fundamental, que acá lo tienen para una cáscara cilíndrica, una cáscara cónica, una cáscara esférica y un anillo circular. Se aplica a cáscaras largas y tenemos que hacer la corrección de estado membranal para la cáscara cónica esférica, no para la cilíndrica. La convección de signos que hay en las tablas es la siguiente. Las fuerzas membranales son positivas si traccionan y negativas si comprimen la superficie media de la cáscara. Las deformaciones. El corrimiento delta dr es positivo si se aleja del eje de rotación. Y el ángulo de giro en la dirección meridional es positivo en el sentido antihorario si estamos con las secciones ubicadas a la izquierda del eje de rotación. Y la fuerza radial es positiva si se dirige del eje de revolución hacia afuera. Y ustedes van a tratar con encuentro de varias cáscaras. Hemos visto una cáscara que estaba empotrada en el suelo, pero vamos a trabajar con encuentro de varias cáscaras. Por ejemplo, acá tenemos un tanque y tenemos, por ejemplo, una cáscara esférica y se acopla a una cáscara cónica, esta a otra cáscara esférica y estas a una cáscara cilíndrica. Entonces, vamos a plantear, como todas tienen que cumplir que sean cáscaras largas, para tratar los nudos por separado. Entonces, por ejemplo, acá, entre la cáscara 1 y 2, tenemos el encuentro de la cáscara esférica más la cáscara cónica. Esférica cónica. Ponemos en evidencia las incógnitas hiperestáticas. Entonces tengo I y el equilibrio me dice que en la otra tiene que estar el menos I. Si en una está X, el equilibrio me dice que la otra está en menos X. Entonces acá tengo que encontrar X e Y. En la cáscara, entre la cáscara 2, 3 y 4, tengo un encuentro de 3. Entonces, voy a llamarle I1, la otra va a ser I2, y en la cáscara 3 voy a tener un I3, pero que va a ser igual a I1 menos I2. En este momento puedo darle cualquier sentido, porque es como el método de la fuerza, yo a las incógnitas le doy cualquier tipo de orientación y después ya en el desarrollo del trabajo ya voy viendo el signo que tiene que tener en base a las tablas, en base a las convenciones, etcétera, etcétera. Pero ahora pongo las incógnitas hiperestáticas como yo quiero. Entonces, una va a ser I1, la otra va a ser I2 y la otra indudablemente va a ser la diferencia entre las dos. Tengo X1, X2 en la cáscara 3 y la otra va a ser X3, que va a ser X1 menos X2. Entonces, tengo que encontrar acá X1, Y1, X2, Y2. Y luego, por supuesto, acá la X3 y la Y3 van a ser las diferencias entre las que ya encontré anteriormente. Entonces, de esta manera pongo en evidencia, fíjense, primero los sistemas fundamentales y luego pongo en evidencia las incógnitas hiperestáticas en cada uno de estos nodos. Y ahora tengo que hacer la condición de compatibilidad. Entonces, entre 1 y 2,
lo que voy a hacer es que el movimiento relativo entre ellas sea igual a 0. ¿Qué movimientos? Desplazamiento horizontal y el giro sea, el relativo entre las cáscaras 1 y 2 sea igual a 0. Entonces yo voy a poner que tita 1 más tita 2 igual a 0 y que delta de R1 más delta de R2 sea igual a 0. Acá tendría que haber puesto esa expresión, pero significa tita 1 más tita 2 igual a 0. Y el desplazamiento de la cáscara 1, R, más el desplazamiento de la cáscara 2 igual a 0. Eso significa desplazamiento relativo igual a 0. Luego desarrollo el tita, o sea, el giro de la tangente en la cáscara 1 más el giro de la tangente en la cáscara 2 igual a 0. Lo desarrollo así. Tita 1, 0 y tita 2, 0 sería el resultado del análisis membranal en la cáscara 1 y en la cáscara 2. O sea, los giros membranales en la cáscara 1 y el giro membranal en la cáscara 2. Más el giro que me da en la cáscara 1 cuando I es igual a 1 por esa fuerza de corrección, el H10. Más el giro en la cáscara 2 cuando I vale 1 por la fuerza de corrección que encontré, esa fuerza para corregir el estado membranal en la cáscara 2. Luego tengo acá el giro en la cáscara 1 y el giro en la cáscara 2 que me produce la incógnita hiperestática X igual a 1, más el giro en la cáscara 1 y el giro en la cáscara 2 que me produce la incógnita hiperestática Y igual a 1, todo eso es igual a 0. O sea que lo que hay que tener cuidado acá es que se aumenta la corrección del estado membranal. Y como son fuerzas horizontales, digamos, tienen que ver con la variable o con la incógnita hiperestática I. Pero como ven, son una suma de giros. Luego tengo que ver qué componentes tiene el esfuerzo o el desplazamiento horizontal total de la cáscara 1 más el de la cáscara 2 igual a 0. Entonces va a ser los desplazamientos horizontales, tanto de la cáscara 1 como de la cáscara 2, en el estado membranal. Más, ahora viene el aporte de la corrección, de esa fuerza correctiva del estado membranal, que va a ser H10 y H20, y esas van multiplicadas. La H1 significa que está en la cáscara 1 por el desplazamiento que me produce cuando I es igual a 1. Y la fuerza correctora en la cáscara 2 va multiplicada por el desplazamiento que me produce en la cáscara 2 la incógnita hiperestática I igual a 1. Luego está el desplazamiento en la cáscara 1 y en la cáscara 2 que me producen la incógnita hiperestática X igual a 1, más el desplazamiento horizontal en la cáscara 1 y en la cáscara 2 que me produce la incógnita hiperestática I cuando vale 1. Todo esto igual a 0. Dos ecuaciones, todos estos valores son números, porque esos los he encontrado, están todos tabulados, esos ya los encontré. Entonces tengo como incógnitas X e Y, dos ecuaciones, dos incógnitas, las encuentro y ya sé cuánto vale X y cuánto vale Y. Ahora, en el encuentro de tres cáscaras voy a ir haciendo el equilibrio o la condición de compatibilidad, la voy planteando de a pares. Entonces voy a tener, por ejemplo, primero hago el equilibrio entre, la condición la establezco entre la cáscara 2 y la cáscara 3, entre la cáscara 2 y la cáscara 4. O podría hacerla entre la cáscara 3 y la cáscara 4. Entonces, acá está, que el desplazamiento horizontal final en la cáscara 1 más el final en la cáscara 2 tiene que ser igual a 0. Y el giro en la cáscara 1 más el giro de la cáscara 2 tiene que ser igual a 0. Estas son las condiciones, estas dos primeras me están haciendo la condición de movimiento relativo entre la cáscara 2 y la cáscara 3.
Y luego voy al desplazamiento relativo, al desplazamiento R final en la cáscara 1 y en la cáscara 3, sumados, tiene que ser igual a 0. El giro también de la cáscara 1 más el giro final total de la cáscara 3 es igual a 0. Y estas dos estos dos últimas, ¿qué significan? Desplazamiento relativo entre cáscara 2 y cáscara 4 igual a 0, giro relativo entre la cáscara 2 y la cáscara 4 igual a 0. Lo que tengo que hacer ahora es desarrollar cada una de estas cuatro expresiones. Entonces, voy a tener, por ejemplo, que tita 1, 0 más tita 2, como siempre, es la parte membranal. Entonces estoy haciendo primero entre tita 1 y, entre la cáscara 1, la cáscara 2 y la cáscara 3. Acá están la corrección del estado membranal, tanto en la cáscara 2 como en la cáscara 3. Bueno, yo lo voy a llamar 1 y 2 para que multiplica a los correspondientes giros cuando I vale 1 en la cáscara 1, cuando I vale 1 en la cáscara 2. Y luego, sí, ya voy. El giro en la cáscara 1 cuando X1 vale 1, más el giro en la cáscara 2 cuando X2 vale 1. Más el giro en la cáscara 1 cuando I1 vale 1, más el giro en la cáscara I cuando I2 vale igual a 1. Lo mismo para el desplazamiento, y luego hago entre 1 y 3, o sea, entre 2 y 4. Y planteo las ecuaciones de compatibilidad. Bien, entonces ahí tengo 4 ecuaciones, tengo 4 incógnitas, que son X1, X2, Y1 y 2, y termino el problema. Ay, me vino una picazón de garganta. Bueno, son las 5:30. Así que esto lo van a ver ya en detalle cuando hagan el práctico con el ingeniero el viernes. Así que no se preocupen, ahí sí que lo van a tener que aplicar al ejemplo que les toque. ¿Algún comentario, algo? Si es que puedo hablar, se los digo. No, profe, ninguno. Bueno, está todo en las notas. Lo que hice fue sacar las cuestiones más importantes. Ustedes han escuchado, han visto cuáles han sido las preguntas que les he hecho, dónde hice hincapié, en dónde repetí conceptos, y bueno, ya les está dando idea de qué es lo importante, a dónde hay que poner los puntos. ¿De acuerdo? Sí, profe, perfecto. Bueno, por mi parte,